Muy buenas tardes chicos, una vez más. Bienvenidos a cada uno de ustedes a el día de hoy. Tenemos exposiciones, ¿sí? De antemano les deseo muchos éxitos. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien. Antes de eso, permítanme registrar la asistencia. Alvarado Milena, Presente, buenas tardes. muy buenas tardes. Álvarez Michelle, Presente, buenas tardes. muy buenas tardes. Ávila Kenia, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Vallas Natalie, Presente. Caicedo Jocelyn, Presente. Chávez Georgina, Presente. García Josué, no se encuentra. García Steven, Presente. Jalca Briselda, Presente. Lozano Ivette, Presente. Macías Evelyn, Presente. Menéndez Mabel, Presente. Mora Mayra, Presente, buenas tardes. muy buenas tardes. Pincay Norma, Presente. Robalino Araceli, Presente. ok. Vera Génesis, Presente. Vera Dolores, Presente. Villamar Estefanía. Presente. Ok, listo chicos. Bueno, en este caso solo estaría pendiente Josué. No se encuentra. Ok. Bien chicos, como ya lo había manifestado, el día de hoy pues tenemos programada la exposición ya de tres temas, me parece, tres temas de la unidad número 3, ¿sí? Que tiene que ver con los informes, presentación de informes, ¿no? Entonces, vamos a ceder la palabra a los líderes del grupo, en esta ocasión, grupo número 2, a la señorita Rocío Jalca. Estimada Rocío, adelante. Ya, un ratito, ya comparto. Ya, muy bien. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Nuestro tema de hoy día es informe e impresión de documentos. Las integrantes somos Araceli Robalino, Estefanía Villamar y Rocío Jalca. Contabilidad. El programa viene con el plan de cuentas de otros países del usuario. Simplemente seleccionar las cuentas que necesita. Procesos. Todos pueden ser definidos para diferentes usuarios con niveles de seguridad. Aquí en el módulo contabilidad encontramos los asuntos contables, libro diario, libro mayor, reportes varios contables, cierre contable, cuentas de enlaces con facturación e inventarios. Se puede manejar hasta 99 empresas diferentes. Las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Manejo detallado de clientes y proveedores.
los procesos todos pueden ser definidos para diferentes usuarios con niveles de seguridad. En este módulo se puede obtener listas de débitos y créditos, ingresos y pagos y créditos por clientes o por factura, ingresos de compras y débitos, impresiones de notas, eliminación de notas, generación y impresión de estados de cuenta, visualización de notas, cierres de periodo y reportes varios. En el reporte del movimiento del inventario, tenemos que ir al módulo inventario, reportes, cardes del inventario, ingresar la fecha del movimiento, cardes, seleccionar el detalle del movimiento y aceptar. Se imprime el reporte, se selecciona el movimiento del producto que se desea visualizar y se ingresa la fecha a consultar. Después mostramos el informe, como ven aquí ponemos el producto facturado, la fecha que se desea obtener, desde hasta cuándo. Y automáticamente después nos despliega otra pantalla en la que se va a salir a continuación. Ya en este reporte se permite saber cuál ha sido el movimiento de los productos de un periodo determinado. Como le dije anteriormente, ponemos la fecha, desde hasta cuándo, y ponemos para mostrar por códigos. Y ponemos visualizar en pantalla para visualizar, y si queremos imprimir ponemos activamos el icono impresora y damos a aceptar. Ya, el valor del inventario, selecciona la fecha, consultar y el rango de los artículos por códigos de descripción o categoría. Aquí en esta pantallita, en este módulo donde dice el valor del inventario, este reporte le permite obtener un valor de su inventario a una fecha determinada. Seleccionamos los productos que tenemos en existencia, la fecha, y ponemos en pantalla para visualizar o impresora para imprimir y damos a aceptar. Los listados de los artículos por proveedores. Se selecciona más reportes, se selecciona el producto por vendedor. Aquí en este recuadro salen las opciones de fecha, los tipos de productos. Se puede dejar las dos primeras opciones, cambiar la tercera por todos los proveedores para que el informe sea mucho más preciso. Aquí ponemos solamente, en este caso, como es de los productos por proveedores, solo ponemos los productos facturados de qué fecha queremos visualizar o imprimir. Y seleccionamos a un proveedor. Le ponemos por pantalla o por impresora y ponemos aceptar. Los reportes de facturación, en el módulo de reporte de facturación se encuentra el libro de ventas, ventas por vendedor, que sería la utilidad de cada factura, el costo de venta y el IVA, la venta de los términos, el efectivo, crédito, cheques, tarjetas, el impuesto por ventas, el IVA y la retención en la fuente, retención de artículos por clientes. Las ventas por categoría muestran un análisis estadístico de las ventas de categorías por artículos, las facturas que han sido eliminadas y las facturas por fecha. Este es un módulo donde podemos visualizar los reportes que podemos imprimir en este módulo, o sea, ventas por fechas, ventas por vendedores, libros por ventas, ventas por clientes, y así sucesivamente lo que queremos buscar para visualizar o imprimir. Y sería así, más o menos las opciones que salen para imprimir el reporte. Ponemos desde, hasta, y aquí seleccionamos el vendedor. Aquí está en blanco porque como no está hecho en un programa, solamente es una muestra para que vean. Aquí seleccionamos el vendedor. Al presentar el doctor más reporte, obtenemos 5 reportes distintos que resumen el serial de los artículos, la venta por ciudad, las retenciones aplicadas, las clases de facturas. En Mónica se manejan 3 clases de facturas con numeración independiente. Es como le estaba indicando anteriormente. Salen las opciones, nos ponemos en más reportes y nos toca, y ahí seleccionamos la opción que queremos. Por ejemplo, en esta opción sería por clases de facturas.
Como lo dijo mi compañera, al presionar el botón más reporte, tenemos 5 reportes distintos. Se reúnen serial de los artículos, ventas por ciudad, retenciones aplicadas, clases de factura. En este programa manejamos 3 clases de factura con numeración independiente. El comportamiento de este reporte es similar al impuesto por venta. Muestra la relación de impuestos, se crea en factura, contadores, etcétera, y define retenciones de módulo parámetros. Se pone por periodo, desde tal fecha hasta 15 días, nomás se puede calcular. Podemos verlo en la pantalla, imprimirlo, descargarlo o enviarlo por correo. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar registran los documentos, es decir, las transacciones de ventas, pagos, etcétera. Aquí también podemos imprimir los reportes varios. Tenemos que darle clic a los reportes diarios y los podemos visualizar, imprimir, como les dije anteriormente, y enviarlos por correo. El programa Mónica nos permite realizar facturas, controlar inventarios, como les dije, en las cuentas por cobrar, realizar lista de precios, tener un archivo de clientes, proveedores, manejar cuentas, las cuentas corrientes y la contabilidad básica de una empresa. Puede ser utilizado en cualquier país de habla castellana. Los reportes varios. Tenemos resumen de pagos, facturas por cobrar, balances de clientes, deuda de 30 a 60 días, lista de pagos, créditos, devoluciones, facturas cobradas, estado de cuenta, facturas por vendedor. Podemos elegir cualquiera de ellas para visualizar el reporte o imprimirlo si deseamos. Resumen de pagos de totales por cliente. Aquí podemos visualizar el rango de la fecha a consultar, no puede ser mayor a 180 días. Podemos ver la presentación de la información, la cantidad de facturas, total de facturas, podemos ver el cliente o un balance si nosotros deseamos. Podemos poner el correo electrónico para enviar el reporte al correo que deseamos, o lo podemos ver, imprimir o descargar si deseamos tener una copia de respaldo en nuestra computadora. Las facturas emitidas por el vendedor. En este módulo se pueden imprimir las facturas elaboradas por cada vendedor, aquellas que han sido cobradas por cada, como crédito. Además, calcula la comisión de venta de cada vendedor. Básicamente, aquí está una factura emitida desde el 5 de octubre hasta el 20 de octubre. Son más o menos 15 días. La ponemos sin cobrar para visualizar las que no han sido cobradas. También podemos ver las cobradas o podemos ver tanto las cobradas como las que no se han cobrado. Asimismo, se puede enviar a correo, descargar, imprimir. Aparte de esto, podemos ver las retenciones. La podemos buscar también incluso con un código del vendedor. Para ver lo que es factura, nosotros nos dirigimos al módulo contabilidad, ingresamos al programa primeramente, seleccionamos facturación, vamos a reportes, luego seleccionamos los impuestos por cliente, enviamos archivos si deseamos, ponemos aceptar si vamos a enviar el archivo, o si lo vamos a ver en pantalla, o si lo vamos a imprimir. Y luego se abre el documento. Esto con respecto a lo que es factura. Impresión de balances de cliente. Se selecciona un tipo de documentos. En este módulo se imprimen los reportes de documentos emitidos a los clientes y aquí está la lista de ellos, como podemos observar en la imagen. En la siguiente imagen, los documentos ingresados de cuentas por cobrar ordenados por fecha. La siguiente.
Esta opción permite imprimir una letra de cambio para ser enviada a los clientes. A continuación se muestra una relación de empresas que tiene balances como son las facturas y débitos sin pagar. Se selecciona aquellos clientes los cuales desea imprimir letra de cambio marcando la columna elegir. En el botón cheque de balance para confirmar el monto a imprimir en la letra de cambio de las empresas que se ha seleccionado. Si se desea otra lista ordenada por balance provisional, se presiona el título de la columna. Se imprime en la letra el monto total de los saldos de facturas y débitos sin pagar. Esos no incluyen cargo financiero si algún cliente tiene asignado un interés por atraso en pagos. Marcando esta casilla imprimir letra de cambio, podemos elaborar una letra de cambio al cliente ajustando campos ya mencionados. Los reportes de retenciones registradas en los pagos, estos tienen una nota que si se ha realizado retenciones a facturar, se debe ver las retenciones en facturas. En este módulo es diferente al de la retención en reportes de facturas, ya que aquí se maneja la retención junto con los documentos y se imprimen los de reportes correspondientes a los clientes que aplican estos impuestos. Las listas de facturas que faltan por cobrar. Estas imprimen un listado de facturas que están vencidas, clasificándolas por el número de factura, fecha, cliente, monto y vendedor. Profe, ¿sigue el otro grupo o va a decir algo? Ya, un segundito. Sí, iba a comentar algo, solo que estaba registrando la nota y no había activado el micrófono. Bien, excelente la participación del grupo que acaba de exponer. Muy importante comentarlo, ¿no? En una clase anterior se pudo realizar la presentación y exposición de algunos reportes, ¿sí? Algunos reportes, y estos pues también se los pueden realizar de manera, eh, podríamos decirlo, sistematizada a través de un sistema, en este caso una hoja de cálculo, como lo hicieron en Excel, ¿verdad? Allí pudimos nosotros observar de qué manera nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, para el control de mercaderías, ¿verdad? Así también se puede hacer para el control de las cuentas por cobrar, bueno, etcétera, ¿no? Y el día de hoy, ¿sí? Una muy buena acertada participación, puesto que a más de presentarnos en una clase anterior cómo hacerlo o cómo obtener un reporte a través de una hoja de cálculo, el día de hoy pudimos, en este caso, apreciar que a través del software contable Mónica, que dicho sea de paso era el que nos encontrábamos trabajando en la unidad anterior, también nos permite a nosotros obtener este tipo de reportes, ¿sí? En este caso, pues ya todo se encuentra allí sistematizado. Entonces, bastaría seguir aquellas indicaciones, aquellos procedimientos que los compañeros tuvieron a bien exponernos, ¿no? Entonces, para poderlos descargar, ¿sí? Y pues poderlos imprimir. Recordemos que un software también nos permite a nosotros hacer este seguimiento. Imagínense, por ejemplo, uno puede descargar ahí el reporte, como ustedes pudieron observar, eh, por cliente, por proveedor, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros tener una idea, un balance
de algo más específico, ¿sí? De pronto, algún compañero o compañera tiene alguna pregunta sobre el tema que se ha expuesto en esta tarde, antes de pasar al siguiente grupo. No, profe. No. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema, por favor, ¿sí? En este caso vamos a cederle el paso. A ver, el grupo número 3, que lo lidera la señorita Ivette Lozano. Sí, se está proyectando. Sí, sí se está proyectando. Ya, buenas tardes, licenciado, compañeros presentes. Somos el grupo número 3 y nuestro tema es impresión de datos por meses. Integrantes son Macías Zamora Evelyn, Moramaya Menéndez Mabel y la persona en quien nos habla, Diana Lozano. Impresión de datos por meses en libros auxiliares. El informe financiero en la contabilidad consiste en presentar una evaluación detallada del estado de las finanzas y la situación económica de una compañía, ya sea en un periodo de tiempo determinado, como puede ser meses, trimestres, semestres, años, etc. Por lo tanto, su importancia es de inestimable valor, especialmente a la hora de medir el rendimiento de las estrategias, rendir cuentas o planificar proyectos. Si bien es cierto, su ejecución no presenta dificultades extremas, es preferible que lo prepare un profesional en contabilidad financiera, pues es la única persona que posee los conocimientos técnicos y especializados para entregar un documento certero y fiel a la realidad financiera de la empresa. La contabilidad es un concepto mucho más amplio en el cual conlleva adicionalmente a la teneduría de libros, el análisis y la interpretación de la información suministrada por los libros de contabilidad y los estados financieros Esta información ha sido posible generar gracias al arte de la teneduría de libros, pues a ella es que se debe de registrar los hechos económicos. Con la aparición del software de contabilidad, la teneduría de libros ha quedado limitada al registro de la información en el aplicativo. Todo ves que el sistema se encarga de entregar la información completa en la lista para ser interpretada, analizada. La contabilidad le dice a la empresa cómo ha estado, cómo está y cómo estará. Y para tener ese conocimiento no es suficiente con tener una caja de libros impresos, sino que se deben interpretar esos valores en concordancia con la realidad del medio. Para lograr este objetivo sirve mucho como una herramienta gerencial para lo que es lo de la empresa, y todo esto hace posible gracias a la contabilidad y a un contador público, como lo dije, capaz de leer, interpretar y analizar lo que dicen los libros de la contabilidad y los estados financieros. Dice, en el artículo 125 de los libros, los estados financieros deben ser elaborados con fundamentos en los libros en los cuales se hubieran asentado. Con los comprobantes, los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destine, debe llevar un número sucesivo a continuo. La hoja y tarjeta deben ser codificadas por las clases del libro. Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y la de sus operaciones, se debe llevar los libros necesarios para permitir el completo entendimiento de los libros. La siguiente. Dice, para poder llevar un buen control en las impresiones de datos auxiliares debemos conocer lo siguiente. 1. Conocer las transacciones individuales cuando estas se registren en los libros y resumen en su forma global. Establecer las actividades y las obligaciones derivadas de las actividades propias de cada establecimiento cuando se hubieran decidido llevar por separado la contabilidad de sus operaciones.
Conocer los códigos o las series cifradas que se identifiquen las cuentas, así como los códigos o los símbolos utilizados para describir las transacciones con indicaciones de las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan en una y otras. Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos homogéneos, conciliar los estados financieros básicos en aquellos preparados sobre las otras bases comprensivas de la contabilidad. Siguiente. Ya, dice, ahora bien, aunque las dos normas anteriores señalan que es obligatorio llevar los libros auxiliares junto con los principales, es costumbre que en muchas empresas solo se preocupen por tener impresos y al día los libros principales, pero no así sus auxiliares, pues no consideran como obligatorio dicha impresión, sino que consideran que su suficiente con este es el sistema que cuando alguien necesita un listado, entonces se imprima el que necesite. Siguiente. Dice, objetivos de los reportes financieros e impresiones de documentos por mes. Llevar un control de todos los ingresos y egresos por fecha. Determinar las utilidades y pérdidas obtenidas al finalizar un ciclo contable, ya sea por mes o por fecha. Servir de fuente fidedignas de información ante terceros. Facilitar la planeación, ya que no solamente de conocer los efectos de una operación financiera, sino que permite prevenir situaciones futuras a la empresa. Siguiente. Ventajas de la contabilidad sistemática o contabilidad manual e impresas de documentos por meses. Dice, las dos mayores ventajas de un sistema de contabilidad son la velocidad y precisión. Cuando se utiliza un sistema de contabilidad manual, cada paso del ciclo contable debe ser realizado a mano. Por ejemplo, si una empresa paga su factura de electricidad, un cheque tiene que ser por escrito, una entrada debe ser registrada en el registro de cheque y la transacción se registra en los libros respectivos. En este caso, una tarjeta de débito o la compañía eléctrica de libros de cuentas y créditos de un efectivo. Este proceso tendría que repetirse para cada transacción de una empresa. Así, si es negociable, es pequeño y hace solo una cuenta transacciones de un mes. No sería un gran problema, pero para otros negocios que podría ser miles de transacciones y que podría llevar tanto una gran cantidad de tiempo y una persona considerable para mantener al día. La contabilidad sistematizada y cómo influye a gerencia. En el área administrativa, atender sus reportes financieros por mes. La contabilidad es una técnica estructurada en forma lógica para llevar un registro contable y ordenado, en forma cronológica en los eventos económicos que suceden en un negocio, que presentan ordenando sus estados financieros mensuales. Y convencionalmente se analizan en diferentes periodos de tiempo, ya sea mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, para la toma de decisiones. La contabilidad ayuda a administrar los recursos que se encuentran en la entidad, dependiendo del registro que pueda interpretar, ya que es el fin de la contabilidad es proyectar sus situaciones, sus estados financieros, medir y analizar los resultados para posteriormente tomar decisiones de cambio que optimizan sus recursos. Por ende, es recomendable que todos tengamos el conocimiento de la lógica contable. Es importante que para establecer una entidad sólida tenga noción de la contabilidad básica, pues es saber lo malo y lo bueno para tomar decisiones y así tomar buenos resultados en la asistencia de información contable. La contabilidad es la principal herramienta en la cual sirve para gestionar nuestros negocios en la entidad, ya sea realizar en una empresa plasmada en su estado financiero.
No alterar ni modificar su lógica contable, ya que si la información se produce en una forma contable, presenta en realidad sus resultados. Es recomendable que suministre la información posible para tener una contabilidad ordenada y oportunamente sistematizada. Un ejemplo de un programa de software e impresión de documentos por meses. El propósito es de respaldar lo que son los créditos fiscales, deducción de los costos y gastos y evacuar lo que es la audiencia de tributos al comercio exterior y de tributos internos. Es recomendable la impresión de los libros en una forma detallada. Además, se debe tomar en cuenta que se debe realizar lo que es el cierre mensual correspondiente antes de generar lo que son los libros, y es recomendable realizar un proceso interno para remunerar su registro y ordenarlos de forma cronológica. El software Diamante Contador ordena en forma secuencial los registros por transacción. Por ejemplo, si la primera transacción es del día 31 de enero, el sistema le asigna el número 1. El siguiente registro con el número 2 y así sucesivamente sin importar la fecha u origen cronológico, como se puede observar en la imagen. Siguiente. Se puede apreciar en la imagen anterior que los registros números 5 y 6 están fuera del intervalo cronológico. Además, en el menú principal, siguiente, se seleccionan los procesos y luego se renumeran los documentos de un periodo mensual. Se selecciona el mes a remunerar y hay que hacer este proceso mes a mes en el periodo fiscal de enero a diciembre. Siguiente. El sistema despliega otra ventana y esta se puede apreciar en la columna fecha que cumple con el orden cronológico dado que las transacciones están ordenadas conforme al correlativo secuencial. Para cambiar el orden secuencial a cronológico se oprime el botón. El sistema abre una ventana. Siguiente. En el segmento llamado columnas se tiene predefinido secuencial mes fiscal, por ello se antepone fecha como se observa en la imagen. Ahora sus registros contables están en orden cronológico y ya se puede imprimir lo que son los libros oficiales para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa. No es obligatorio imprimir los libros de contabilidad por meses si las empresas que llevan contabilidad bajo NIF no tienen la obligación de imprimir los libros de contabilidad ni siquiera para efectos fiscales. Actualmente lo que es la contabilidad es llevada por medios electrónicos. Esto de modo que los libros igualmente no son conservados en medios electrónicos, lo que es posible que gracias a la ley contemple la tal posibilidad. En consecuencia, siempre que la contabilidad en medios electrónicos garantice lo que es su integridad, es válida incluir los libros de contabilidad. Desde el punto de vista fiscal, no hay una norma que exija que la contabilidad debe estar impresa ni sus libros. De hecho, hoy en día todos los informes que se presentan a diario y demás entidades de control se transmite por medios electrónicos, por lo que no hay necesidad de imprimirlos considerando los medios tecnológicos de los que hoy están disponibles. Gracias. Así es, efectivamente voy a dar un breve resumen de todo lo que se ha explicado en la exposición. Por ejemplo, hay muchas empresas que no lo hacen en temas de impresión, pero hay otras que sí lo hacen, como lo dijo la compañera. ¿Por qué lo hacen? Por tener la precaución, ya que son programas de software, son sistemas informáticos y puede suceder cualquier anomalía, como lo es ya sea un virus o se puede ocasionar algún problema. Entonces lo más fácil sería que podamos reestructurar o revisar, ya sea puede ser en un mes atrás o días atrás, la información en el caso de que llegue a pasar esto o que tengamos que revertir dicha información de meses o de años hacia atrás, como lo indiqué. Por eso es que toman esas precauciones algunas personas en las empresas, pero esto no quiere decir que todos actúan de esa manera. Son políticas internas que cada compañía, digamos, no están obligadas a tener impresa dicha información. Además, en la actualidad ya existen otros métodos y programas de software más actualizados.
porque muchas empresas están con el tema de evitar papelería y eso indica que, por ejemplo, es llenarse de papeles. Entonces, si la información no es mucha y es poca, digamos, pocas páginas para poderlas imprimir, las personas optan por no, como lo dije, valga la redundancia, no imprimirlo y solo hacen como lo hacían, por ejemplo, como lo hacíamos en el programa de Mónica, o sea, importar el PDF y podemos pasarlo ya sea por cualquier medio de comunicación, como es correos, WhatsApp, etcétera. Entonces, pero si en el caso sea necesario, hay programas que permiten sacar respaldo, como por ejemplo, si una empresa maneja otro sistema de información, ya sea en UPC o en otros lugares del país, ¿qué hacen estos programas? La información la replican de tal manera que se graba automáticamente y ellos en sistema hacen que dicha información a ciertas horas de la mañana o ya sea por la noche, automáticamente se graba la información al software de respaldo. Por ejemplo, si estamos aquí en Daule, en mi caso, pero la empresa tiene otra en Guayaquil, o tiene Quito, ya sea en Estados Unidos, entonces, ¿qué hacen? Estos sistemas contratan este tipo de programas para que la información quede respaldada y de esa manera se evita la impresión. Muchas gracias por el grupo haber dado estos conocimientos y espero que les sirva mucha ayuda. Muy bien, chicos. Bueno, de igual forma, ¿no? Creo que es importante reconocer el esfuerzo que ustedes están realizando por, en primer lugar, investigar información pertinente para poderla compartir con sus compañeros, ¿no? La idea es que nosotros podamos conocer, en este caso, en ciertos casos de manera general y en otros ya de manera específica, todos estos aspectos que son muy importantes. Algún grupo comentaba, ¿no? Me parece que era justamente el primero, bueno, en este caso, alguno de ustedes comentó de que en muchas ocasiones no solo es necesario tener el producto final, es decir, el reporte, el informe o el estado financiero, sino que lo más importante es saber interpretar esta información. ¿Sí? Esto es algo que quería rescatar de una de estas exposiciones y que precisamente eso es lo que vamos a hacer ya con el siguiente grupo que nos expondrá sobre ¿cómo es? Análisis financiero, ¿no? Entonces, que no va a ser otra cosa de que aquella información que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Que ya es producto de toda la contabilidad, entonces podamos interpretarlas. ¿Ya? Como profesionales contables, creo que esa debe de ser una de nuestros fuertes, ¿sí? Para nuestra carrera profesional, ¿sí? De allí, muy buena la participación, por cierto, del grupo número 2 también. Lo que sí les pediría, creo que no me han compartido, chicos, la presentación en PowerPoint, ¿sí? Puesto que sería muy importante que ustedes me compartan, así trato de ir unificando cierta información para que ustedes después incluso puedan estudiar, ¿sí? En el caso de que tengan ya dificultad para compartirme este documento, sería importante entonces de que sea compartido en el grupo con sus compañeros para que puedan ustedes, en este caso, estudiar pues, para el examen, ¿no? Así es. Como bien nos indicaban algunos de nuestros compañeros, después que nosotros tenemos toda la información ya en los diferentes reportes e informes dentro de nuestra contabilidad, nosotros vamos a poder decidir si imprimir esta información tal vez por meses, por proveedor, ¿sí? Ya depende del requerimiento, de la necesidad, ¿sí? De pronto hay un poquito también aquí de, ¿qué podríamos decir, no? O sea, todo tiene su pro y su contra al momento de realizar un respaldo de la información, ¿no? Yo considero eso sí, de que siempre se realice un respaldo, pese a que se realice esto en alguna hoja de cálculo o también sea en algún software o sistema contable,
¿sí? Porque como bien lo dijo Dayana, de pronto puede existir algún tipo de problema y nosotros necesitamos tener la información. Entonces, bueno, allí sabemos que hoy en día estamos en la era digital, ¿ya? Entonces, sí, sería muy importante tenerla de pronto en algún tipo de nube, ¿sí? En algún lugar en el que cuando la necesitemos, podamos en este caso acceder a ella, ¿sí? Claro está que muchas empresas, muchas instituciones optan no solo por tener esta información guardada en alguna nube, sino que hay ciertos documentos que sí son muy importantes que se encuentren impresos, porque incluso algunos necesitan estar firmados, ¿sí? Porque en este caso son de responsabilidad de alguna persona. Entonces, habrán documentos que sí son necesarios de que se firmen, ¿no? De pronto, si alguien está realizando actualmente pasantías o de pronto trabaja en alguna empresa, creo que dará la razón, ¿no? Hay mucha información de que sí es necesaria, ¿no? Claro está que cuando ya se trata de alguna auditoría en la que se requiera de este tipo de información, pues va a ser necesaria. Que si bien es cierto, podemos mostrar el documento en digital, ¿no? Pero tal vez para el análisis, para la revisión, sí sería necesario tal vez el documento físico, sobre todo si la persona que va a estar revisando no conoce o no tiene muchos conocimientos informáticos. Entonces, tal vez allí sí es necesario que estén impresos estos reportes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle paso ahora sí al grupo de Génesis, me parece que es, ¿verdad? Pero Sí, antes, maestra, buenas tardes. ok, muy buenas tardes. Pero antes de ello, ¿no? No sé si el grupo de estudiantes tuviera alguna pregunta que hacerle a los compañeros que expusieron hace un momento. De pronto hay alguna interrogante, hay alguna pregunta que quisieran hacerles. Creo que no. No, parece que Evelyn está Ninguna. levantando la mano. No, profe, ninguna. No, ya, ok, bueno, entonces continuamos con el tema de análisis financiero, ¿no? Repito, miren cómo va todo esto concatenado, si nosotros vamos haciéndonos la idea, ¿no? Iniciamos con, permítame un segundito, por favor. En este caso, nosotros iniciamos en esta unidad hablando de los informes de libros auxiliares y de libros oficiales. O sea, hablamos de libros auxiliares aquellos que tienen la información específica y que sirve de soporte, ¿verdad? Para los informes oficiales, para los informes contables que son obligatorios, ¿verdad? Presentar ante los organismos de control. Entonces, bueno, conocimos en ese momento cuáles son todos aquellos libros auxiliares, ¿verdad? Después de esto, nosotros continuamos hablando de, ¿sí? De los informes e impresión de los libros, o en este caso de estos documentos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante tener esta información? ¿Verdad? Tal vez nos permite hacer un seguimiento, ¿sí? Luego de ello, continuamos con la impresión, porque no siempre tal vez necesario solo disponer de estos instrumentos de manera digital, entonces, sino que también habrán situaciones en las que necesitamos tener impresos estos documentos, ¿no? Porque tal vez necesitamos hacer algún tipo de estadística. Imagínense si es un informe de datos por meses, necesitamos tal vez saber cómo está la curva, ¿sí? En este caso, hablando de estadística, ¿no? Sobre las ventas. ¿Será que están aumentando nuestras ventas? ¿O será que determinado producto? Porque normalmente si hablamos de los libros auxiliares, o en este caso de este tipo de información más específica, es porque nos va a permitir a nosotros conocer datos específicos
a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener o conocer que sí podemos hacer algún tipo de impresión de documentos por fechas, por meses, ¿sí? Y repito, reitero una vez más, hablando de los libros oficiales o en este caso los informes contables, los reportes contables como lo son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, bueno, entre otros, ¿no? No nos basta a nosotros como contadores el hecho de decir, ya tengo el documento impreso, ya tengo mi estado de resultados, ya tengo mi estado de situación financiera, y decirle al gerente, tenga, aquí está. Sino que nosotros como profesionales tenemos que saber interpretar estos informes, ¿sí? Tenemos que, en otras palabras, todos estos datos numéricos, ¿sí? Todos estos cálculos que seguramente se pueden evidenciar a través de estos reportes, o sea, tenemos que darle una lectura, ¿sí? Nos permitirá esto saber, será que qué tan bien van nuestras ventas, qué pasa con nuestros inventarios, ¿sí? Entre otros. Pero bueno, esto nos van a profundizar un poquito más el grupo número 4, ¿sí? Entonces, ahora sí, estimada Génesis, vamos a darle paso para su exposición. Ya basta. Mi grupo es el número 4, nuestro tema es el análisis financiero. Los integrantes son Michelle Álvarez, Kenia Ávila, Natalie Valla, Dolores Vera y Génesis Vera. ¿Qué es el análisis financiero? Es un tipo de análisis contable que se realiza en los elementos financieros de una empresa, activos, costos, ingresos, gastos, con la finalidad de evaluar su situación económica y aplicar medidas correctivas si los resultados son negativos. Esta interpretación de la información contable debe realizarse por un experto en economía o contabilidad, que pueda descifrar cómo se visualiza la estabilidad económica de la empresa a mediana y a corto plazo. Los objetivos del análisis financiero. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables financieras, tomar decisiones de inversión y crédito con el propósito de asegurar su rentabilidad y recuperabilidad, evaluar la situación financiera de la organización, verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la realidad económica. La importancia del análisis financiero. El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, ya sea pequeña o grande, e indistantemente de su actividad productiva, empresariales, comerciales, petroleras, industriales, metamecánicas, agropecuarias, turísticas, constructoras, entre otras. Deben asumir el compromiso de llevarlo a cabo, puesto que constituye una medida de eficiencia operativa que permite evaluar el rendimiento de una empresa, facilitando la toma de decisiones generales, económicas y financieras en la actividad empresarial. En los que muestran las condiciones y oferta en que opera la empresa con respectivo al nivel, tenemos liquidez y solvencia, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. La liquidez y solvencia. La liquidez y solvencia eso refleja de manera más precisa el rendimiento económico y financiero de una empresa. Les voy a enseñar unos ejemplos de unas compañías.
Esta es la compañía número 1. Dice, tiene dinero o su equivalente, pero cuando va al banco por un préstamo para alguna inversión, el banco no le otorga dicho préstamo porque no tiene respaldo. El por qué el banco no le quiere realizar un préstamo es porque esta compañía no tiene respaldo, no posee ningún bienes y tampoco puede garantizar el pago del préstamo. También está la compañía número 2. Dice, tiene dinero o su equivalente, pero cuando va al banco para alguna inversión, dice, no tiene dinero líquido, pero si cuenta con bienes que puede garantizar el pago al banco, entonces el banco sí le da el préstamo. El banco sí le otorga el préstamo, porque por lo anterior, la liquidez es la capacidad que da la compañía en convertirse sus activos en efectivo y con ello cumplir con sus obligaciones a largo plazo. La solvencia es la capacidad que tiene la compañía para poder cumplir con sus obligaciones de pago a largo plazo. La eficiencia, ¿qué es la eficiencia? Dice que la eficiencia es la que expresa la relación entre insumos, quiere decir gastos, y resultados, quiere decir ingresos. Viene de la teoría económica y tiene una lógica contundente, como decir, yo tengo que producir con los costos más bajos posibles, o dicho de otra forma, obtener los mayores resultados con los mismos recursos, los gastos. Es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo logrado y poder lograr nuestros objetivos. El rendimiento, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es la utilidad que nosotros podemos obtener en una inversión. Cuando compramos una casa con un valor de 100 y al cabo de los años la vendemos en 120, nuestro rendimiento va a ser de 20. El rendimiento obtenido nos ayuda a incrementar nuestro patrimonio. Al menos en este ejemplo, el rendimiento obtenido que nos ayudó a incrementar nuestro patrimonio a largo plazo. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad financiera es la diferencia entre el dinero que tenemos al final de un tiempo de inversión y lo que hemos invertido. Es lo que rinde una inversión, o sea, que es la ganancia que obtienes al hacer una inversión y el resultado al comparar con tu utilidad en lo que hayas invertido. Quiere decir que si su utilidad es alta y el rendimiento es bajo, estás invirtiendo mucho y necesitas esforzarte más para poder obtener los mismos o menos que otras actividades. Tipos de análisis financiero. El análisis de los estados financieros es un proceso necesario y vital en la vida de la empresa, por cuanto permite a la directiva gestionar la situación económica y financiera de la empresa, brindando la información de la utilidad por el tema de decisiones. Análisis es el componente de toda parte que debe conocer cada uno de los elementos que los integran para luego estudiar los efectos que cada uno lo realiza. El análisis de estado financiero es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera prestada y pasada y los resultados de las operaciones de la empresa, con el objetivo primario de establecer las mejoras, estaciones y predicciones establecidas sobre las condiciones y resultados futuros. El análisis de estados financieros descansa en dos bases principales del conocimiento: el conocimiento profundo del modelo estable y el dominio de las herramientas del análisis financiero, que permite identificar el análisis de las relaciones y el factor financiero y operativo. Tipo de comparaciones de razones. El análisis de razones no es solo aplicación de una fórmula o la información financiera para calcular la razón determinada. Es más importante la interpretación del valor de la razón. Existen dos tipos de comparación de razón. Análisis de corto transversal.
Quiere decir, implica la comparación de las razones financieras de diferentes empresas al mismo tiempo. El tipo de análisis denominado referencia, comparar los valores de las razones de la empresa con los de un competidor importante o grupos de competidores. Sobre todo para identificar áreas con oportunidades de ser mejoradas. Otro tipo de comparación es importante que se realice con el promedio industrial. Es importante que el análisis investigue deductivas significativas hacia cualquier lado de la norma industrial. El análisis de razón dirige la atención solo en las áreas potenciales del interés. No proporciona pruebas incluyentes de la existencia de los problemas. El análisis de series de tiempo. Evalúa el rendimiento financiero de una empresa a través del tiempo. Mediante el análisis de razón financiera, permite a la empresa determinar si progresa según lo planeado, las tendencias de crecimiento se observan a comparar varios años y conocer las ayudas de la empresa a prever las operaciones futuras, al igual que el análisis de costo transversal. Es necesario evaluar cualquier cambio significativo en el año a otro para saber si constituye la sintonía de un problema severo. El análisis combinado es la estrategia del análisis que ofrece mayor información combinada. Los análisis de corto transversal y de la serie de tiempo permite evaluar la tendencia del comportamiento de una razón en relación de la tendencia de la industrial. Primero, el análisis horizontal. El análisis horizontal es en los estados financieros. Permite identificar las variaciones absolutas y relativas que han sufrido la estructura financiera de la empresa en un año o periodo respecto al anterior. Cuando se hace un análisis horizontal de un estado financiero como balance general o estado de resultados, se hace una comparación horizontal de los valores de los dos periodos comparables. Esto nos permite identificar y determinar los cambios y variaciones que ha sufrido cada rubro del estado financiero con relaciones del año o periodo anterior, con el cual se hace la comparación. El análisis horizontal determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en el periodo, determinado en el análisis que permite determinar si el comportamiento de una empresa en un periodo fue bueno, regular o mal. El análisis vertical. El análisis vertical permite determinar la proporción, participación o peso que un concepto tiene respecto al todo. En este caso, un elemento dentro de la estructura financiera de una empresa, el análisis financiero utiliza el sistema vertical, que consiste en determinar el peso proporcional, un porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es una gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativas y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa puede tener problemas de liquidez o también puede significar una equivocación y eficiencia de políticas de carteras. Vamos a realizar un pequeño ejercicio como ejemplo sobre lo que vendría a ser el análisis vertical a un estado de situación financiera y a un estado de resultado. El análisis... Un segundito, por favor. Para que se pueda visualizar un poco más el documento, para que le minimice la cinta de opciones, por favor, ¿sí? No, en la parte de arriba, si te ubicas en... No, estaba bien, a ver, un ratito. Ya, el análisis vertical del estado de situación financiera.
Como se aplica el análisis vertical del estado de situación financiera, los porcentajes se calculan del siguiente modo. Cada cuenta de activo se declara como un porcentaje de los activos totales y cada cuenta de pasivos y del capital contable se declara con un porcentaje del pasivo y del capital contable. ¿Cómo sacamos estos porcentajes? Tomando el valor de, que tiene cada cuenta de cada año, calculando Van al otro cuarto. Perdón. Ya, calculando los 90.000, los dividimos para el total de activos. Nos va a dar un valor porcentual del 0,29. Asimismo lo hacemos con el valor de los pasivos, tomando el valor de los 5.100.000 y lo dividimos para el total de pasivos y patrimonios. De esta manera lo realizamos para todo lo que es todas las cuentas para conocer el valor porcentual. Asimismo lo realizamos con el año 2019. ¿Cuál es la interpretación de este valor porcentual? Se muestra que los activos totales que representan la inversión de la empresa Comercial Marqués, de la que realizó entre el año 2020 y 2019, que respectivamente fueron de 30.700.000, que es el valor que está marcado aquí. Además, vemos del año 2020 fue de 30.700.000 y del año 2019 fue de 30.030.000, que además vemos cómo fueron financiadas estas inversiones en ambos años, tanto como financiación ajena como propia, en donde la financiación ajena, o sea, los pasivos que obtuvo la empresa, que fueron para el año 2020 y el año 2019. En el año 2020 fueron de 18.780.000, que un valor porcentual esto representa el 61,17%. Y en el año 2019, 18.500.000, con un valor porcentual de 61,64%. Por su parte, la financiación propia corresponde al capital que fueron en los años 2020 y 2019, respectivamente. Tenemos un valor de 11.900.000 y en el año 2019 11.520.000. Los 11.920.000 representa el 38,83% y los 11.520.000 representa los 38,36%, es el valor porcentual. Es así como se puede ver que para ambos años los activos están financiados en su mayor parte por pasivos, que significa que los recursos fueron obtenidos de terceros para financiar las inversiones de la empresa y en menos proporción están financiados por recursos propios de la empresa. ¿Cuál es la composición porcentual de los activos? Estos representan los derechos que la empresa posee y tienen un valor monetario. En el caso de la empresa que estamos analizando, que es Comercial Marqués, representan mayormente los activos circulantes, que para el año 2020 tiene un valor porcentual de 64,82% y en el año 2019 de 62,77%. Esto muestra que la empresa tiene en ambos años representados de una manera porcentual en mayor parte de sus activos totales en activos circulantes, que estos son el efectivo presente tanto en cajas como en cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventarios y gastos por anticipado. Cabe resaltar que para el año 2020 y el año 2019, las cuentas de activos circulantes que tienen más representación porcentual con respecto al activo son los efectos y cuentas por cobrar.
Si nos damos cuenta, tienen un valor de 35,83. En el año 2020 y en el año 2019 un valor de 29,97%, al igual que las cuentas de inventarios. Son las que tienen un mayor porcentaje, a diferencia del efectivo, que solo tiene el 0,29%, tanto en el año 2020 como en el año 2019, al igual que los gastos por pagos anticipados. Esto significa por lo cual la liquidez de los activos circulantes están representados en mayor medida por efectos y cuentas por cobrar y los inventarios, tanto el año 2019 como el año 2020. Ya que si bien es cierto, la liquidez es la facilidad por la cual un activo puede convertirse en efectivo, ya sea al venderse o al cobrarse. Por lo tanto, entre mayor sea la liquidez de un activo, mayor será su movimiento dentro de la empresa. Referente a los pasivos, según el análisis vertical, es importante destacar que estos se refieren a las obligaciones de la empresa que se analice por terceros. Podemos ver que lo que mayor compone el total de pasivos para el año 2020 es de 45,41% de los pasivos circulantes. Tanto en el año, con respecto a la suma de los pasivos más el patrimonio, por su parte para el año 2019 estuvo compuesto del 51,65%. Por lo cual se destaca que para el año 2020 y 2019 lo que mayor compone los pasivos circulantes son los préstamos bancarios. Si nos ponemos diferenciamos los porcentajes, el que mayor porcentaje tiene es los préstamos bancarios, que es de 16,61%, al igual que en el año 2019 vendría a ser el mayor porcentaje. En general, para los años 2020 y 2019, respectivamente, se muestra un 61,17% y un 61,64% del total de pasivos con respecto al total de pasivos más patrimonio, por lo cual, como mencioné al inicio, la empresa en su mayor parte el financiamiento para sus inversores lo obtuvo por medio de terceros. En este caso, como se muestra, y en lo anterior, los mayores porcentajes provienen de los préstamos bancarios. Estimada Ahora, Michelle, referente. un segundito, por favor. Miren, algo muy importante que hizo mención Michelle. Trate de hacerse un poquito a la izquierda, por favor, el documento. Como bien lo estaba indicando, ¿no? Solo hagamos incluso una comparación, ¿no? Entre la cuenta de efectivo, efectivos y también en préstamos bancarios, ¿no? Si nosotros vemos esa relación que para el año 2019 teníamos un efectivo de $390,000, lo cual representaba el 1,30%, ¿no? Claro, para ese año. Vemos que en el siguiente año, en el año 2020, el efectivo ha disminuido. ¿Sí nos damos cuenta? Pese a que el total de todos sus activos ha aumentado. Podríamos tal vez nosotros suponer que incluso si revisamos estos préstamos bancarios que, dicho sea de paso, sí representan un gran rubro dentro de las obligaciones, si vemos la relación 2019-2020, en el año 2020 ya han disminuido. Entonces, si nosotros aquí analizamos, de pronto podríamos decir, en algún momento la empresa, o cuando ya se hizo el descargo, el corte ya de este estado de situación financiera, tal vez tuvo que realizar un pago fuerte del préstamo bancario, por eso es que su efectivo disminuyó, lo cual también permitió que esta obligación haya disminuido de un año a otro, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos así revisando cuenta a cuenta, claro que en este momento estamos realizando un análisis vertical que sobre todo nos va
o nos permite en este caso conocer en qué porcentaje, en este caso, qué porcentaje representa cada una de nuestras cuentas. Entonces, sí podemos ir haciendo ya un breve análisis, ¿no? De manera superficial. Aunque ya más adelante, cuando estemos hablando de las razones financieras, vamos a poder conocer ya, en este caso, vamos a poder discernir, vamos a poder ya hacer un análisis ya más a fondo, ¿sí? Pero lo que quería era resaltar, ¿no? Que nosotros aquí podríamos ir haciendo ese análisis, ¿verdad? Ese análisis comparativo de un año a otro, ¿sí? Tal vez nosotros nos damos cuenta, pero ¿por qué será que ha variado tanto el saldo de una cuenta de un año a otro? Entonces, si revisamos todas las cuentas, allí podríamos ir viendo, ¿no? ¿Será que el efectivo se utilizó para poder pagar algún préstamo o será que nuestros activos subieron? Vamos a ver cómo se encuentran nuestros activos fijos. A ver, permítame un segundo. Teníamos aquí inmuebles en el 2019, $9,000 y en el 2020, 7,000. Bueno, posiblemente no se hizo ninguna compra, sino que producto de la depreciación disminuyó, ¿verdad? Veamos qué cuenta ha tenido una variación considerable. Eso creo que lo vamos a ver en el horizontal, ¿verdad, Michelle? La variación, ¿no? Sí. Sí. Ya, bueno, entonces, para no interrumpirle, vamos a darle la palabra a Michelle para que continúe, ¿sí? Ya, ahora vamos a hacer el análisis vertical a un estado de resultados. Cuando se aplica el análisis vertical al estado de resultados, cada concepto se calcula como un porcentaje de las ventas netas. ¿Cómo vamos a calcular este porcentaje? Tomamos el valor de las ventas netas y lo dividimos para el valor que tiene el costo de ventas, que nos da un valor porcentual de 74,36%. Entonces, así lo vamos a realizar con todas las cuentas para sacar el valor porcentual, tanto en el 2020 como en el 2019. ¿Cuál es la interpretación de este valor porcentual? Se puede ver cómo están conformados los estados resultados del año 2019 y 2020, donde para el año 2020 la utilidad bruta fue de 25,64%. Con respecto a las ventas netas totales, los gastos de la operación de 16,10%, el valor que tenemos aquí. La utilidad antes de impuesto, por su parte, fue de 6,90, valor que tenemos acá señalado. Y por último, se obtuvo una utilidad neta de 5,29% con respecto a las ventas netas totales. Por otra parte, asimismo analizamos en el año 2019, la utilidad bruta fue de 27,42, los gastos de operación de un 18,39%, la utilidad neta de 4,97% y de la utilidad neta la utilidad neta antes de impuestos fue de 4,97 y de la utilidad neta fue de 3,36% con respecto a las ventas netas totales. Es así como se puede ver que para el año 2020, aunque fue de menor el porcentaje correspondiente a la utilidad bruta con respecto al año 2019, también los gastos de operación del año 2020 fueron menores al porcentaje del año 2019, por lo cual esto dio un resultado como resultado una mayor utilidad en el año 2020 con respecto al año 2019. Esto quiere decir que el año 2020 dice, las ventas tienen un efecto sobre casi todos los gastos y es útil saber que el porcentaje de las ventas está representado por cada partida de gastos. En el año 2020 vemos que
a través de esta tabla están compuestas por ventas netas, donde el 74,36% corresponden al costo de ventas y un 25,64% corresponden a la utilidad bruta, lo cual nos da un 100%. También esta evidencia se muestra en el año 2019, que el costo de ventas fue de 72,58% y la utilidad bruta de 27,42%. Ahora tenemos el análisis horizontal. Ya. Este tipo de análisis determina la variación, el análisis horizontal, este tipo de análisis determina la variación que ha tenido una cuenta, un rubro o un grupo de cuentas en una o más periodos contables. Es decir, que establece las tendencias o diferencias o incrementos o disminución con la finalidad de interpretar si aquella evolución es favorable o desfavorable para el negocio. Para esto, para calcular el valor porcentual, como lo hicimos en el análisis vertical, primero vamos a realizar una resta del año actual menos el año anterior. Y de esa manera vamos a sacar lo que es el del año anterior menos dividiendo para la resta que realizamos, el resultado que nos salió de la resta que realizamos, que nos da un valor de 76,92%. Esto se hace tomando el año 2020 como base y se compara con el año anterior, el cual es el año 2019, para determinar lo que es la variación absoluta y la variación relativa de sus cifras, es decir, los incrementos y las disminuciones sufridas por cada rubro. Ahora bien, se puede observar que en el año 2019 al año 2020 hubo un incremento en el activo total de 670,000. Por su parte, en el pasivo total hubo un aumento en el año 2019 al año 2020 de 270,000. Y en el patrimonio hubo un aumento de 400,000 para el año 2020. También se indica, enfocándonos en el activo de la empresa, que si bien aumentaron los efectos y las cuentas por cobrar con un valor de 2 millones del año 2019 al año 2020. Disminuyeron los inventarios, que tenemos un valor de 70,000 para el año 2020 con respecto al año 2019. El aumento de las cuentas por cobrar pueden deberse posiblemente mayores a ventas de crédito, las cuales hacen que disminuya el efectivo, ya que no está entrando efectivo producto de las ventas realizadas este año. Por su parte, la disminución del inventario puede deberse a mayores ventas. Es así como vemos que el activo total de la empresa en el año 2020 con respecto al año 2019, las cuentas que tuvieron mayor relevancia fueron las que pertenecían a bienes, en este caso la cuenta de inventario, que disminuyó, y por otra parte los derechos de la empresa como la cuenta de efectos y cuentas de cobros, que fueron los que aumentaron. Los valores que tenemos aquí. En la composición de los pasivos, por su parte, aumentó el total de pasivos en el año 2020 y se debe principalmente a que los pasivos circulantes, los bonos por pagar, se disminuyeron en su totalidad. Esto porque posiblemente se cancelaron en su totalidad al ser una obligación que fue exigida en un plazo no mayor a un año. Pero por otro lado, en los pasivos a largo plazo se establece bonos a pagar en un plazo mayor a un año, cargo de la empresa, que el año 2019 no existían, en esta a su vez fueron mayores.
casi en el doble que los bonos por pagar a otro plazo. El análisis horizontal en el estado de resultado. Con este análisis, lo que se busca determinar la variación de un rubro que ha sufrido de un periodo con respecto a otro. Con este análisis se determina cuándo se ha crecido o ha disminuido en un periodo determinado. Se puede interpretar los siguientes resultados respecto a las ventas netas o ingresos de la empresa Comercial Marqués del año 2019 del año 2020, que hubo un aumento de 8 millones. De 8 millones. El costo de ventas en proporción con las ventas netas reflejó un aumento de 6.500.000 en el 2020, que esto genera una utilidad bruta, también haya aumentado en el año 2020 de 1.500.000 con respecto al año 2019. Respecto al rubro de gastos, aumentó en el periodo del 2019 al 2020 en 351.300. Acá hice el cálculo, que fue tomar el valor del total de gastos de operación más el total de otros gastos netos, que es el valor que les estoy diciendo, 351.300, el cual estaba conformado por los gastos de operación y otros gastos. En estos dos rubros, las cuentas con mayor incidencia fueron los gastos generales y administrativos, que aumentaron en el año 2019 al año 2020 de 500.000, y los gastos de intereses sobre bonos y deudas aumentaron en el año 2020, asimismo de 500.000 con respecto al año anterior. Otro dato importante que encontramos dentro del estado de resultados es el incremento de la utilidad neta que está presente en la empresa Comercial Marqués para el periodo 2019-2020, donde este incremento fue de $1.230.700. Este fue el análisis horizontal. Muy bien, Michelle, muchas gracias por su exposición. Bueno, y a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo, sino que como su participación fue un poquito más extensa, ¿no? Por un momento pensé que ya le había comentado a los otros chicos, ¿no? Como bien ustedes pudieron observar, dentro del análisis financiero, en este caso podemos identificar dos tipos de análisis, ¿no? El análisis vertical, el análisis horizontal. El uno pues nos permite conocer cuál sería o sea, qué porcentaje con respecto a, por ejemplo, los activos representa cada cuenta, ¿no? Y en este caso allí podríamos también hacer un análisis, ¿no? Saber de pronto, ¿será que si estuviéramos hablando del estado de resultados, nuestros costos de ventas están muy elevados, ¿ya? Porque vemos que representa un porcentaje muy alto en relación a las ventas, ¿no? Por otra parte, el análisis horizontal nos permite conocer las variaciones que tenemos de un año respecto al otro, ¿no? Asimismo, esto nos permite a nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué nos permite el análisis financiero? Tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, imagínense si de pronto usted, no sé si pueda compartir nuevamente, por favor, Génesis, o quién era que estaba compartiendo. Imagínense si nosotros estamos viendo que, creo que este no era el caso, ¿no? Las ventas se mantuvieron. Sin embargo, los costos, los gastos, aumentaron de un año con respecto a otro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Bueno, este no era el caso porque más bien nos dimos cuenta que en el segundo año hubo un aumento, ¿verdad? Déjenme ver el estado, ¿cómo es?
El análisis horizontal, por favor. Ya. Trate de minimizar un poquito y ocultar la cinta de opciones también. Cerró el documento. Bueno, ya en la siguiente clase, entonces, ahí hacemos nuevamente un pequeño análisis, ¿sí? Pero como les decía, ¿no? Imagínense, de pronto nosotros nos damos cuenta, las ventas se han mantenido, sin embargo, los gastos han aumentado de un año con respecto a otro. O sea, podemos nosotros allí rápidamente ver de que algo está pasando, ¿no? Estamos generando más gastos, sin embargo, las ventas se han mantenido. Entonces, eso podría ocasionar que a largo plazo, si se mantiene esa tendencia, vamos a ir teniendo pérdidas, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿sí? Si ya nuestros gastos están aumentando, entonces ya nosotros tendríamos que ir viendo qué gastos tener que ir priorizando, cuáles tal vez ir ya controlando, ¿sí? Qué gastos ir controlando. Ya, ayúdanos por favor con el estado de resultados, creo que de ese era el que estábamos hablando, ¿sí? A ver. Veamos aquí rápidamente las ventas, ¿no? Las ventas, si bien es cierto, aumentaron en el año 2020. ¿Cuánto aumentaron? 8 millones de dólares, lo cual representó un aumento del 25,81%. Si las ventas aumentaron en ese porcentaje, normalmente los costos de ventas deberían de ser de igual forma, ¿no? Si aumentó, deberían de aumentar en una misma proporción o si hay una variación que no sea muy diferente, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos que el costo de venta ahora es el 28,89%. Hubo una variación porcentual del 28,89%, ¿sí? Ok. Sin embargo, tuvimos una utilidad bruta en ventas con una variación positiva del 17,65%, ¿no? Veamos el tema de la utilidad en operación. Vemos aquí que en el año 2019 tuvimos 2.800.000 y en el 2020 3.720.000. Hubo un incremento, ¿verdad? Hubo un incremento en la utilidad ya para el segundo año de 920.000, lo cual representó un 32,86%. ¿Sí? Es un muy buen porcentaje si tomamos como referencia las ventas netas. ¿Sí? Entonces, pese a que aumentaron las ventas en un 25,81%, hemos tenido una utilidad ya en operación del 32,86%, ¿no? Por otro lado, los gastos, veamos cómo estaban los gastos, total de gastos. Sí, miren muy bien, en el año 2019 tuvimos gastos por 1.258.700 dólares. Entonces se tomaron correctivos seguramente para que nuestros gastos disminuyeran. Imagínense, pese a que hubieron más ventas, seguramente se tuvo que movilizar más personal, a la final se contrató, vamos a ver si de pronto por aquí hay alguna cuenta de sueldos. Bueno, no podemos visualizar una cuenta de sueldos, pero imagínense de pronto, si aumentaron nuestras ventas, tal vez se hubiera tenido que contratar más personal, debería de haber aumentado también el gasto, claro, manteniendo un porcentaje relativo, ¿no? Similar al del año anterior. Sin embargo, pese a que aumentaron nuestras ventas, los gastos aquí han disminuido. ¿Sí se dan cuenta? ¿En cuánto? En 228.700 dólares, lo cual representa una disminución del 18,77%. Esto es lo que permite que, ¿sí? Podamos nosotros obtener una utilidad neta mucho más alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentaron nuestras ventas, nuestros ingresos,
y en el segundo año más bien los gastos han disminuido, ¿sí? Entonces, imagínense, esto nos permite a nosotros ya como contadores poder, en este caso, orientar al gerente, orientar al propietario, ¿no? De cómo nos encontramos financieramente, qué decisiones. El contador debería de ser, en este caso, la primera persona que debe de estar haciendo las sugerencias, el asesor financiero de la empresa, ¿sí? La mano derecha, en este caso, del gerente, porque es el que le va a trasladar, le va a interpretar los estados de resultados para que se puedan tomar decisiones, ¿sí? No sé si tuvieran ustedes alguna pregunta, chicos. ¿Hay alguna pregunta, tal vez? Preguntas. Muchas gracias, Génesis, por compartir nuevamente tu pantalla. ¿Alguna pregunta, chicos? Natalie, Génesis, Dayana, Kenia, Estefanía. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. licenciado. Ya, Dolores, No, Milena, Evelyn. No, profe, ninguna. Ok, Araceli, Rocío, Norma, Mabel. ¿Preguntas? No, ok. Listo, bueno, al menos hasta aquí avanzaríamos en esta clase. Tendríamos solo pendiente lo que es, en este caso, las razones financieras, que Génesis va a cerrar con broche de oro en la próxima semana. No, ¿Sí? ya déjeme responder ahorita, ya no quiero responder eso. No. Les agradecería si de pronto ustedes nos ayudan, ¿sí? Con un pequeñísimo ejercicio para que podamos realizar. O sea, para el día lunes Para el tener hecho lunes. para una actividad para los compañeros. Sí, pero muy cortita, ¿no? Muy cortita, con poquitas cuentas, ¿ya? Como para hacer la práctica nada más. Ya de que Más o menos como, porque igual ya el no son ejercicio. muy difíciles, pero más o menos digamos cómo se sacaría una liquidez circulante, una prueba de ácido, más o menos así. Puede ser también, ¿sí? Ujú. Bueno, listo, chicos. Entonces, déjenme finalizo la grabación.